Buenos días. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jaime Verduzco. Soy uno de los pastores de Iglesia Senda de Gracia. Por si estás sintonizándonos y no eres parte de nuestra iglesia local, pero ahora hablando a nuestra iglesia local. Hermanos, tenemos ya, creo que son 15 o 16 domingos, por ahí vamos, que no nos hemos podido ver físicamente, porque hemos decidido abstenernos de eso por los contagios que ha habido de esta pandemia. Y platicábamos el pastor Héctor y yo en estos días que, por lo menos en nosotros, hablando en lo local, se ha hecho palpable que esto es un trato de Dios muy especial. No es fácil, ni como iglesia, ni como individuos, pero podemos ver que es Dios quien nos quiere tener absteniéndonos de muchas cosas que como iglesia en una vida normal pudiéramos hacer, pero ahora no. Dios nos está metiendo a un horno refinado de fuego para producir cosas en nosotros que no se estaban produciendo mientras no tuviéramos esta grande prueba. Y miren, esta semana ha sido difícil, ha sido una semana, si estuviste en la reunión de oración, es impresionante. Esta semana entre nosotros hay 2 familias más que tienen una confirmada de contagio, otra de posible contagio. Tuvimos 2 hermanos en la iglesia que tuvieron situaciones muy difíciles de salud. Nuestro hermano Pepe, que gracias a Dios está mejorando. La esposa de nuestro hermano Manuel Lugo. Hermanos nuestros que tuvieron que enterrar a seres queridos por el COVID, como nuestro hermano Pablo, que tuvo que enterrar a su hermano esta semana por este padecimiento. Y luego, si estuviste en la reunión de oración, si estás viendo la lista de oración, es impresionante. Nuestros conocidos, amigos, familiares, por los que estamos orando, por los que hacemos circular nuestras peticiones de oración, también fallecimientos. En un mismo día también en esta semana falleció la mamá de una amiga de mi trabajo. Falleció también la mamá de otra hermana de la iglesia, o la mamá de otra amiga de otra hermana de la iglesia, porque estamos constantemente en las peticiones de oración y es impresionante. El mundo en el que vivimos está lleno de dolor. Nuestra iglesia está siendo también tocada en estos temas. Y hermanos, estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene siempre algo que darnos para el tiempo que estamos viviendo. Discúlpenme si no mencioné alguna petición o alguna circunstancia. No tengo apuntado todo esto, solamente comento las cosas que en impresión esta semana al pastor Héctor y a mí hemos estado platicando, que hemos sentido muy golpeada, muy, muy difícil, la verdad, muy difícil. Y no estamos aquí nomás para lamentarnos, estamos aquí para darte ánimo. Es domingo, es el día que tú comúnmente vas al auditorio y se te da palabra. No podemos tener comunión como antes. Igual aquí estamos hablando y tú estás saludando a mis hermanos. Si no es así, salúdalos en los comentarios. Eso siempre es grato, leernos, saludarnos, pero nunca es la misma. Pero estamos aquí con la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue corriendo, sigue siendo columna y baluarte de la verdad, su iglesia. Y vamos a hacer eso esta mañana. Vamos a hacer esto esta mañana. Aún en todo el problema y el dolor que tenemos, vamos a poner nuestra mente y nuestro corazón aquí. Y Dios tiene algo que hablarnos esta mañana. Estamos estudiando verso a verso el libro de Job. Si no nos ha seguido, el libro de Job se trata de un hombre justo llamado Job, que sufrió una gran calamidad que no se merecía. En un solo día perdió todas sus posesiones y tuvo que enterrar a 10 hijos. Y después le da sarna en la piel. Y durante esta grande tragedia, él pasa días de mucha agonía y dolor, donde en su sufrimiento lucha con sus dudas y con la desesperanza.
En este libro están registrados los diálogos que hace Job a Dios en oración. Al final hay un diálogo donde entra Dios, pero también diálogos entre unos amigos de Job que vienen a tratar de darle consuelo o posibles respuestas a sus dudas, a la situación que está viviendo. Y ya vamos en el capítulo 10. Hoy vamos a ver el capítulo 10, perdón. Y el título de la enseñanza, por aquellos que lo vieron en las redes, el título de la enseñanza es Distorsionando a Dios en tu dolor. Distorsionando a Dios en tu dolor. Este hombre pasó por una agonía inmensa y en toda su lucha nos vamos a ir dando cuenta que sus concepciones de Dios siempre están replanteándose y replanteándose, como las nuestras cuando sufrimos. Y le doy muchas gracias a Dios por estar en este libro, por escudriñar este libro, porque siempre que lo abrimos y hablando del sufrimiento y lo que estamos viviendo, por supuesto que tiene que aportarnos. Y con esa mente, ese corazón, vamos a ir a Él, pero vamos a orar antes de empezar, si les parece. Es un placer estar con ustedes, por lo menos en este medio. ¿Qué no darían hermanos nuestros en generaciones anteriores por tener por lo menos este medio para seguir alimentándose? No perdamos de vista eso, hermanos. Hoy hay una porción para nosotros del pan divino, de su palabra. Si es que te pido ahí donde estás, trata de tener un momento en tu casa. Trata de tener un momento especial donde dispongas tu mente y tu corazón, porque hay algo para nosotros esta mañana. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor, por poder, aunque estamos limitados, Señor, en lo físico, tu palabra no está limitada, Señor. Y esta mañana la vamos a abrir y vamos a meditar en ella. Y queremos que nos hables, Señor. Muchos de nosotros estamos viviendo distintas circunstancias. Algunos más golpeados que otros, pero todos estamos viviendo en un momento donde tú estás sacudiendo este mundo y queremos decirte que te necesitamos, Señor, y queremos hablar de tu palabra, pero mientras hablamos no queremos, Señor, solamente entender hoy nuevos conceptos de ti. Queremos conocerte más a ti. Necesitamos esperanza, Señor. Necesitamos aliento. Dánoslo, Señor, hoy a través de tu Espíritu Santo, Señor, mientras meditamos en tu palabra, donde tu Espíritu habita, Señor. Y límpianos, Señor, de todo lo que estorba, para que tú reines más en nosotros esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a ir al capítulo 10. Si tienes una Biblia, si quieres sacarla, sácala. O si no, ya sabes que ponemos en la pantalla, ponemos los versos. Vamos a aventarnos todo el capítulo 10, si Dios nos concede. Y vamos al verso 1. Y dice el verso 1. Job está hablando y dice: ya estoy cansado de vivir. Voy a desahogarme con mis quejas. Voy a dar rienda suelta a mi amargura. En su dolor de perder a sus seres queridos y todo lo que poseía, y en su agonía por estar repleto de llagas en su piel, Job persiste en manifestar que no desea seguir viviendo. Es lo que está haciendo. Las conversaciones que ha tenido con sus amigos no le han ayudado, ni le han dado una pizca de consuelo o esperanza. Pero lo que sí han generado esas conversaciones de sus amigos son un palabrerío que solamente lo ha dejado más ansioso por tener más respuestas, y además está albergando amargura en su corazón. Por eso vean lo que está gritando Job aquí. Dice: voy a desahogarme con mis quejas. Voy a dar rienda suelta a mi amargura. Job está determinado a decirle a Dios exactamente cómo se siente y a buscar una explicación para su sufrimiento. Y miren, este relato bíblico será de gran ayuda porque muchos hemos estado en momentos como Job, o posiblemente estamos pasando por un momento así hoy, o estaremos cerca de alguien que pasa por un momento así. Momentos donde el dolor sofoca nuestras vidas y sentimos ganas de desahogar nuestras quejas
y amarguras. Estoy seguro que si has estado ahí te identificas con Job, o si estás ahí hoy. Y en los siguientes versos bíblicos se nos va a enseñar de manera indirecta cuáles son las luchas emocionales y mentales que un creyente en Cristo puede pasar cuando por problema tras problema que va acumulándose se amarga contra Dios y contra la vida. Así es que pongamos mucha atención. Vamos a ir al verso 2. Después de que lo anticipa Job aquí, ¿de qué se va a tratar este capítulo? ¿De qué se va a tratar? Y vamos al verso 2. Oh Dios, dice Job, no me declares culpable. Dime de qué me acusas. En el capítulo anterior, Job había terminado expresando su necesidad de tener un mediador o un árbitro entre él y Dios, para así él poder llevar sus quejas y que estas quejas puedan ser respondidas de una manera justa, al parecer de Job. Como si Job estuviera diciendo: necesito un abogado que lleve mi caso delante del juez, porque mi caso es justo, mi causa es justa. Y aquí entonces, en vista de que Job no encuentra este mediador o este abogado, lo que Job va a hacer es que va a tomar su propio caso en sus manos y va a ir delante del gran juez para exponerlo. Y como con el estilo de un abogado en un juicio, Job va a interrogar ahora a su creador. Al Creador Todopoderoso lo va a interrogar con una serie de preguntas y acusaciones que son muy profundas. Muy profundas. De hecho, te quiero pedir que pongas mucha atención. Job no es un libro fácil y hoy no va a ser fácil. Job va a hacer acusaciones profundas o preguntas y vamos a tratar de ser profundos en la charla de hoy. ¿Y sabes qué? No podemos no ser profundos porque el mundo no es tan sencillo. Las injusticias, el dolor, el sufrimiento no es tan sencillo. Entonces, prepara tu mente porque no vamos a hablar de cosas tan sencillas. Y miren, aquí en este mismo verso podemos ver que la primera pregunta que le hace Job a Dios es esta: dime de qué me acusas. ¿Qué es aquello tan grave que hice como para merecer el castigo tan grande que estoy recibiendo, Dios? Solo quiero saber por qué estás tan enojado conmigo. He examinado todo lo que he hecho en mi vida y no encuentro eso tan grave que pude haber hecho como para merecer esta horrorosa vida que me estás dando. Eso está haciendo Job. Está lanzando ese tipo de preguntas. ¿Te has sentido como Job cuando te llueve problema tras problema así también, con ganas de preguntarle a Dios por qué? ¿Por qué esa hazaña contra mí? Ojo, observemos que de alguna manera Job también estaba pensando erróneamente, como sus amigos Bildad y Elifaz que ya vimos. Estaba pensando también como ellos, que en esta vida todos reciben lo que se merecen, que ya hemos comprobado que es mentira. Por eso está renegando, porque él no puede ver qué hizo para merecer tan grande dolor en su vida. Pero sigamos con el cuestionamiento de Job que le está haciendo a Dios, porque en el siguiente verso nos va a aclarar mejor todavía lo que está pensando. Mira, pongamos atención. Dice el verso 3, dice: siendo así, que tú mismo me creaste, ¿te parece bien maltratarme y despreciarme y mostrarte favorable a los planes de los malos? ¿Te parece bien? Job le está preguntando a Dios: ¿te parece bien que personas que no te honran y se la viven haciendo males a los demás tengan una vida cómoda y próspera, mientras yo, que por lo menos me he esforzado por tratar de honrarte, por ser alguien de bien, sufra de la manera que estoy sufriendo? Tiene su punto Job, ¿no? ¿Cómo es que la gente mala prospera y a la gente buena le va tan mal? Eso es lo que está preguntando. ¿Has estado ahí o te has hecho esa misma pregunta cuando ves sufrimiento o experimentas sufrimiento?
Y miren, en la Biblia no solo es Job el que se ha hecho esta pregunta, por citar a uno de tantos. En el Salmo 73, verso 3 dice el salmista: tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. Ahí está otro. Vio cómo prosperaban los malvados y dice: ¿cómo puede ser eso? Hasta envidia me da. ¿Es Dios injusto por permitir a gente malvada prosperar en esta tierra, mientras permite que a gente de bien le vaya horrorosamente mal? ¿Es Dios injusto por eso? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Replanteándola con un ejemplo. Un juez es injusto porque todavía no condena a un delincuente, a un violador, a un asesino, porque no ha sido capturado. ¿Es un juez injusto porque no lo castiga si no ha sido capturado? La respuesta es no. Un juez es injusto si no condena a un delincuente cuando es capturado, no cuando el delincuente anda libre. La Biblia es clara que el tiempo en el que Dios le pedirá cuentas a todos los hombres no será en este tiempo presente. Hebreos 9:27 dice: está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. El hecho de que Dios tenga destinado un juicio para todos los seres humanos después de la muerte demuestra que su justicia excede por mucho lo que podemos ver en los escasos años de vida terrenal, y que nadie quedará impune al final delante de Dios. Salmos 92:7 tiene la respuesta. El salmista dice: si los malvados y malhechores crecen como la hierba y prosperan, es solo para ser destruidos eternamente. Así es. Esta vida no es el medidor final de la justicia de Dios, como decíamos la vez pasada. Dios le va a dar su merecido, pero no en esta vida a todos. Esto Job no lo entendía bien, y por no entenderlo empieza a sentir envidia de los malvados, como expresaría el salmista. Y también empezaba a sentir, ojo, que su justicia era más alta que la justicia de su creador. Empezaba a creer que él sentía más indignación por las maldades de los demás que Dios mismo. Y Job no podía estar más equivocado. Y aquí quiero decirte algo. ¿Es tu Dios un Dios que siente menos indignación que tú por las injusticias? Entonces tu Dios no es el Dios de la Biblia. Si tú sientes más injusticia, sientes más indignación por las injusticias que ves que tu Dios, entonces tu Dios no es el Dios de la Biblia. Tú no puedes sentir más indignación por las injusticias que el Dios de la Biblia. Nuestros juicios son sumamente pequeñitos. Nuestra manera de enojarnos contra la maldad es sumamente pequeñita comparada con la de un Dios santo. Entonces, cuando vengan estos pensamientos como los que Job está sugiriendo de que sentimos, me siento más celoso por la justicia que tú mismo, Dios, replanteémoslo. Entonces estamos creando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y vamos a seguir avanzando porque Job va a seguir con estos dilemas. Vamos al verso 4. Le dice Job a Dios: ¿acaso ves las cosas como las ven los hombres? ¿Acaso es tu vida tan corta como la de un mortal? Entonces, ¿por qué andas buscándome faltas y pecados, aun cuando sabes que yo no soy culpable y que nadie me puede salvar de tu poder? La siguiente pregunta que le está haciendo Job a Dios es: si tú eres infinitamente más sabio que los hombres, ¿por qué insistes en hacer un juicio injusto contra mí, Dios? Si lo sabes todo, ¿por qué te aferras a castigar mis faltas si sabes que otros cometen faltas más graves? Job estaba tratando de convencer a Dios de que se había equivocado al permitir tan grande castigo sobre su vida, y que se portaba como un hombre débil, no como el Todopoderoso.
Job estaba lanzándole la famosa afirmación que muchos le hemos lanzado a Dios en nuestros tiempos de dolores. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Qué habría contestado Job si Dios le hubiera respondido? ¿Por qué no, Job? ¿Por qué no a ti? Creo que Job hubiera respondido, porque yo no soy tan malo como los demás. A lo que creo que se le tendría que haber contestado, entonces tú, como tus amigos Elifaz y Bildad, ¿crees que en esta tierra los que más sufren son los malvados? Y eso no es verdad. Y ahí se hubiera acabado la conversación, muy posiblemente. Para encontrar consuelo y fuerza, Job no necesitaba que Dios le contestara su ¿por qué a mí? Job necesitaba cambiar su teología, necesitaba cambiar lo que pensaba sobre Dios y la vida. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros. Cuando nos lleguen las ganas de reclamarle a Dios, ¿por qué a mí? Respondámonos con un ¿por qué no? Si nuestras razones para responder a Dios ¿por qué no? Tienen que ver con sentirnos merecedores de una mejor vida, es porque todavía no hemos comprendido quiénes somos nosotros, quién es Dios y cómo funciona el mundo en el que vivimos. La realidad es esta: estamos mucho mejor de lo que nos merecemos estar. Si Dios nos pagara a todos conforme a lo que merecemos, ya estaríamos todos en el infierno. Esa es una verdad. Si no hemos sido consumidos es por la misericordia de Dios. Todos los seres humanos hemos pecado. No mereceríamos respirar un segundo más. Si Dios nos pagara conforme a lo que merecemos, ya estaríamos todos en el infierno. Ok, ¿estamos de acuerdo en eso? Pero aún así esto no responde a la pregunta: ¿por qué Job la está pasando mucho peor que otros que merecen más el infierno que él? Desde el principio se nos dice que Job se distinguía por ser un hombre diferente a los de su generación. Es cierto, Job no estaba haciendo tantas maldades. Entonces, como los demás, Entonces, ¿por qué Job la está pasando mucho peor que otros que merecen más el infierno que él? Eso es lo que quiere saber Job. Y por eso va a seguir cuestionando a Dios y vamos a seguir con el relato. Vamos a leer del verso 8 al 14. Le dice Job a Dios: tú me formaste con tus propias manos y ahora me quieres destruir. Recuerda que me hiciste de barro. ¿Vas ahora a convertirme otra vez en polvo? Hiciste que mi cuerpo se formara como se forma el queso al cuajarse la leche. Me revestiste de carne y de piel, entrelazaste mis huesos y tendones, me diste vida, me brindaste amor y con tus cuidados me has mantenido con vida. Pero ahora veo que allá en tu corazón tenías una intención secreta. Me estabas observando para ver si yo pecaba y así poder condenarme por mi falta. Job usa hasta un lenguaje poético para describir la creación del ser humano como un proceso cuidadoso, minucioso y delicado. Pero lo hace para lanzar su siguiente pregunta a Dios. La pregunta es: ¿pusiste todo ese esmero en crearme solo para destruirme, Dios? Y tú me formaste con tus propias manos y ahora me quieres destruir. Me creaste con tanto cuidado solo para destruirme. Dios, ¿cómo se supone que dijera que las manos benditas que usaste para darme vida son las mismas manos que están haciendo pedazos mi vida? Está pesado, Job, ¿eh?
Y contestarle no va a ser tan fácil. Veamos cómo él mismo concluye el dilema. Ahí en el mismo verso, ve al final. Dice: pero ahora veo que allá en tu corazón tenías una intención secreta. Me estabas observando para ver si yo pecaba y así poder condenarme por mi falta. Aquí Job ya no solo está cuestionando a Dios, ahora empieza a acusar a Dios. Y lo está acusando de tener intenciones perversas al crearlo. Lo está acusando de ser un Dios sádico que crea seres solo para destruirlos. Por ejemplo, ¿qué pensarías si ves a un niño ahorita crear soldaditos así con plastilina y les pone sus colores, les pone su casco y los pinta y le pone un montón de dedicación? Es más, le toma días hacerlo, a lo mejor semanas. Le pinta los ojos y empieza a dedicarse a hacer varios soldaditos. Pero luego, al terminar de formarlos, se acerca a una chimenea con fuego prendido y al soldadito que se le vaya derritiendo alguna parte del cuerpo, lo agarra el niño, lo tira a la chimenea y se ríe viéndolos derretir y dice: ja, 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 ja. ¿Qué pensarías de ese niño? ¿Qué impresión generaría a ti? Ese es el tipo de Dios que Job está describiendo. Pero ese es el Dios de la Biblia. Dios forma a las personas con el propósito de condenarlas en cuanto ve el primer pecado en ellas. Eso es lo que Dios buscaba al crearnos: condenarnos. Para eso nos creó, para condenarnos. Juan 3:16, el verso más famoso de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios quisiera condenar a los seres humanos, ¿ustedes creen que Él hubiera bajado hasta nosotros, sufriendo en nuestro lugar y tomando nuestra culpa, para así poder salvarnos? No tiene congruencia, ¿verdad? ¿Alguna vez nos hemos gozado internamente en la destrucción de gente malvada? Posiblemente tendríamos que reconocer que sí. Dios no haría eso. Ezequiel 18:23, fíjense lo que habla del carácter de Dios. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Qué hermoso verso que nos habla del carácter de Dios. Dios es como un juez que cuando tiene que emitir una condena justa al ser humano, lo hace, pero lo hace con lágrimas en los ojos, no con gozo. El Dios de la Biblia se goza en la salvación de los pecadores, no en su condenación. Y aquí es donde ustedes dirían en el auditorio: amén, sí, porque es así. Dios se goza no en la condenación de los pecadores, sino en su salvación. Salmos 86:5, apúntalo porque es un hermoso salmo. Dice: oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que te piden ayuda. Ese es el carácter del Dios de la Biblia. Así es que Job está equivocado en acusar a Dios de tener intenciones perversas al crearlo. Está equivocado. Y vamos a ir a los siguientes cuestionamientos y acusaciones que hace Job contra Dios. Le dice Job a Dios: si soy culpable, estoy perdido. Si soy inocente, de poco puedo alegrarme.
pues me tienes humillado y afligido. Si me muestro arrogante, tú, como un león, me persigues y hasta haces milagros para destruirme. La siguiente acusación que le está haciendo Job es: si lo que quieres es hacerme sufrir, ¿qué importa si yo soy culpable o inocente? De todas maneras te vas a salir con la tuya, me vas a hacer sufrir. Eres como un león que acecha a su presa y la hace sufrir. Eres capaz, fíjate la frase que usa, eres capaz de hacer milagros, pero para destruirme. Qué tremendas acusaciones de Job para Dios, tremendas. La pregunta es: ¿está disfrutando Dios hacer sufrir a Job? ¿Lo está disfrutando? ¿Disfruta Dios el hacer sufrir a los seres humanos? ¿Disfruta permitir cosas como el coronavirus para que gente muera, para que muchos suframos? ¿Disfruta, está Dios ahí como ese niño que está tirando soldaditos de plastilina? ¿Está ahí Dios con esa intención maquiavélica contra el ser humano? Lamentaciones 3:31 al 33, de esos versos que también apúntalos. El Señor no ha de abandonarnos para siempre. Aunque hace sufrir, también se compadece, porque su amor es inmenso. Realmente no le agrada afligir ni causar dolor a los hombres. Qué hermoso texto. Y vean lo que las Escrituras enseñan, que Dios hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo. Isaías 53:5. Él, Jesucristo, Dios el Hijo, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El Evangelio de Cristo nos recuerda que Dios prefiere Él sufrir en lugar de hacernos sufrir. Él prefirió sufrir, prefiere sufrir Él que hacernos sufrir a nosotros. Él dio su vida por nosotros. Así es que si tenemos un Dios más dispuesto a hacernos sufrir que a librarnos del sufrimiento, no es el Dios de la Biblia. No lo es. Y esta idea errónea de Dios es a veces muy sutil. Por ejemplo, cuando hemos luchado con esta idea de ¿qué sentido tiene orar para que Dios me libre de este sufrimiento si Él es el que me quiere tener aquí sufriendo? ¿No te la has hecho? Eso es tener a un Dios soberano y todopoderoso, pero sin amor. Y ese Dios tampoco es el Dios de la Biblia. Ese Dios que está en control de todo, pero que no le interesas tú. Es el Dios del teísmo, de esa deidad alejada que no le interesas tú. El Dios de la Biblia es soberano, pero también es un Dios de amor, que nos ama. Y tener esta impresión de este Dios soberano, pero sin amor, va a ser devastadora cuando suframos. Nos va a añadir sufrimiento, así como está siendo esa idea devastadora para Job. Está siendo devastadora, está añadiendo sufrimiento a su situación. Dios no se complace en el sufrimiento de nadie. Esa es la verdad bíblica sobre Dios. Y vamos a seguir al siguiente verso. Vamos al verso 17. Nunca te faltan testigos contra mí. Tu ira contra mí va en aumento. Como un ejército me atacas sin cesar. La siguiente acusación que le está haciendo Job a Dios es: tú estás apasionado por acumular cargos contra mí, para atacarme con más fervor. Esta acusación va junto con las anteriores, va junto con ver a Dios con más disposición para castigar que para perdonar.
Va junto con ver a Dios con más disposición a hacer sufrir que aliviar el sufrimiento. Pero como hemos visto, este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos demuestra en Jesús que Él está apasionado no por acumular cargos en nuestra contra, sino quitarlos. Dios no desea ser un juez que te manda a la cárcel. Desea ser un juez que va a la cárcel por ti. Ese es el Dios de la Biblia. El juez que iría a la cárcel por ti. Es impresionante lo que Él ha hecho en Cristo Jesús. Es impresionante. Esa es la mejor noticia. Es la noticia del Evangelio. Dios prefiere ir a la cárcel por ti que darte cárcel a ti. Y hablando de una cárcel eterna, Él es lo que vino a pagar. Pero Job no puede ver con claridad esto. Porque recordemos que en su tiempo lo que haría Jesús en la cruz por nosotros aún no era tan claro para él. Él estaba viviendo mucho antes de la cruz, nosotros después de la cruz de Jesús. Y no era claro para él. Pero para nosotros sí lo es. Y no podemos hablar de esto sin hablar de la cruz. Y debemos encontrar consuelo en esta verdad. Que Dios es un juez no que nos quiere castigar, sino quiere quitar el castigo. Y Él va a tomar el lugar que nuestro castigo merece. Así de grande, amoroso y tierno es nuestro Dios con nosotros. Vamos a los versos 18 y 19. ¿Por qué me dejaste nacer?, le dice Job a Dios. Debí morir antes que nadie pudiera verme. Habría pasado del seno de mi madre a la tumba. Sería como si nunca hubiera existido. La siguiente acusación que le está haciendo Job a Dios es: ¿por qué me permitiste existir si ya sabías que iba a sufrir tanto, Dios? ¿Por qué si sabías que iba a perder todo? Iba a enterrar a 10 hijos enterré. Y me iba a dar sarna en la piel. ¿Por qué si sabías eso? ¿Por qué no evitaste que naciera, Dios? Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que le está diciendo. Y tiene su punto Job, ¿no? Y también nosotros tenemos su punto cuando hacemos preguntas como: ¿por qué Dios permite que vengan a existir niños inocentes que van a sufrir tanto? Niños que nacen con enfermedades muy feas, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les da existencia a un niño inocente que solo va a venir a sufrir? Él y junto con sus padres. O si quieres hacer la pregunta todavía más profunda: si Dios sabía que al crear al ser humano, el ser humano se iba a rebelar y alejar de Él y cosecharía dolor generación tras generación, ¿por qué lo formó? ¿Por qué nos formó si ya sabía todas las barbaridades que íbamos a sufrir? ¿Por qué? Perdón, tomé agua. ¿Por qué? Creo que aquí pudiéramos profundizar mucho con distintos argumentos. Pero en esta ocasión quisiera profundizar solo en un argumento en el que he estado meditando mucho las últimas semanas. Solo uno antes de que concluyamos que Dios es el malo de la película en la historia del sufrimiento humano. Fíjense, cuando Dios nos formó, no solo sabía que nosotros nos alejaríamos de Él y sufriríamos mucho. Dios también sabía que al formarnos, o que el formarnos, le costaría a Él experimentar el mayor sufrimiento que alguien puede experimentar. Ver cómo masacran a tu único hijo, desangrándolo en una cruz como el peor de los criminales. Eso pasó Dios. Así es que cuando nos preguntemos ¿por qué Dios nos formó sabiendo lo que íbamos a sufrir?, lo justo es que acompañemos esa pregunta con esta otra:
¿Por qué Dios nos formó sabiendo lo que Él iba a tener que sufrir? Sea lo que sea que concluyamos, no vamos a poder concluir que hubo maldad en Dios al crearnos. Sea lo que sea que concluyamos. Además, déjame decirte otra cosa. La Biblia enseña que fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Eso quiere decir que esa sensación de repudio e indignación que sentimos los seres humanos contra el dolor y las injusticias, la sentimos porque nos parecemos a Dios. Dios es la fuente de la indignación que sentimos contra el sufrimiento de gente inocente. Y es más, la indignación y tristeza que siente Dios contra el dolor y las injusticias es infinitamente más grande que la indignación y tristeza que nosotros sentimos. Te voy a contar una experiencia personal. Cuando esto lo pude dimensionar mucho más fuerte en mi vida y me ayudó mucho a aplacar este tipo de preguntas que está haciendo Job. No sé si recuerdas una película que se llamaba Lo Imposible. Esta película habla sobre el tsunami, relata, se actúa y se dramatiza lo que sucedió en el tsunami de Indonesia en el 2014. Si no lo recuerdas, en el 2014 pegó un tsunami en Indonesia que mató a más de 200,000 personas. Eso es muchísima gente. Es muchísima gente. En Culiacán sería a lo mejor como una cuarta parte de Culiacán. Es impresionante. Un tsunami matando a más de 200,000 personas. Dieron vuelta fotografías, videos al mundo. Entonces se hizo una película a los años por la magnitud de este evento. Esa película se llamaba Lo Imposible. Se llama Lo Imposible si quieres verla. Y a mí me pasó algo extraño a ver esa película. Yo soy llorón para unas cosas, pero para ver películas no. Siempre mi esposa y yo nos reímos porque yo soy llorón para otras cosas, pero para las películas no. Me cuesta trabajo porque una película digo, ay, está actuada. Y no me conmueve tanto, pero esta película yo creo que es la película que más me ha hecho llorar en mi vida. Porque se estaba dramatizando algo que pasó. Y recuerdo que estaba en el cine. Y recuerdo que me fue muy difícil verla. Porque eran familias reales, eran personas reales. Y empecé a sentir un dolor, una tristeza horrible al verla. Y de repente de esas cosas que alguien diría, Dios me habló. Pues no es que me haya hablado porque no lo oí. Pero fue como ahora sí, como un silbido apacible, como una vocecita en mi conciencia que respaldaba o que venía a afirmar lo que Dios revela de Él en la Escritura. Y esta vocecita sonaba como, imagínate si tú con un ser humano con tantas incapacidades, que tu amor es tan imperfecto, tu bondad es muy imperfecta, Jaime. Y tus sentimientos incluso son muy imperfectos. Imagínate lo que tú estás sintiendo. Ahora imagínate lo que Dios sintió al permitir eso. Cuando tantos niños, tantas familias, tantas personas de una manera tan trágica son arrebatadas de esta tierra. Imagínate lo que Dios sintió ahí. Si tú eres un pequeño reflejo, una sombrita que está todavía desperfecta, muy desperfecta, pero este Dios que es perfecto en amor, en bondad, imagínate lo que Él sintió al ver ese sufrimiento. Y yo en ese momento alcancé a dimensionar un poquito más al ver la borrosa imagen de Él en mí, el tipo de Dios que tenemos. Y uno no tiene más que callar y decir, ¿por qué lo permitió? No lo sé, pero no puede ser porque sea indiferente. Él sufrió más que yo al ver eso. Él sufrió más al permitirlo que yo al ver eso. Cuando queramos acusar a Dios de ser insensible por permitir el sufrimiento de gente inocente,
recordemos que Dios es la fuente de la indignación que sentimos. Y es la fuente, y Él siente de una manera perfecta la indignación y el dolor por los demás. Nosotros de manera imperfecta. Pero Dios es la fuente de esa misma indignación que nos hierve el pecho. Nadie puede sentir más tristeza, indignación que Él por el sufrimiento y las injusticias que suceden en este mundo. Así es que si Él las permite, no puede ser porque sea un ser maligno y ajeno a nuestro dolor. Esto es algo que Job no tenía claro en su dolor. Muchas veces nosotros tampoco. Y por eso Job se atreve a acusar que Dios es insensible a su sufrimiento. Pero nosotros hoy sí lo podemos tener claro. Y nos ayudará mucho en nuestros momentos de dolor tener esto claro, el carácter de Dios. Si nuestro Dios es un Dios que siente menos indignación y dolor que nosotros por el sufrimiento de inocentes, entonces no es el Dios de la Biblia. No lo es. No podemos sentir más indignación y dolor que Él. Y si nos creemos que tenemos más indignación que Él, pues no es el Dios de la Biblia, el que estamos creyendo en Él, el que estamos siguiendo. Y vamos a ir a los últimos versos. Fíjate lo que dice Job. Ya que mi vida es corta, déjame en paz. Déjame tener un poco de alegría antes de irme al viaje sin regreso, al país de la oscuridad y las tinieblas, al país de las sombras y la confusión, donde la luz misma es igual a las tinieblas. Quisiera que notáramos cómo lo que piensa Job en cuanto a lo que hay después de la muerte está errado a la luz de lo que la Biblia enseña sobre lo que hay después de la muerte. Job está escribiendo aquí lo que hay después de la muerte como el país de la oscuridad y las tinieblas, el país de las sombras y la confusión, donde la luz misma es igual a las tinieblas. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían una concepción menos clara de lo que hay después de la muerte que la que tenemos hoy los creyentes que ya tenemos la Biblia completa, o la revelación después de Cristo del Nuevo Testamento. Jesús, por ejemplo, describe el destino después de la muerte para los creyentes como un paraíso o como un lugar de muchas mansiones. Nada comparado con lo que dice Job, ¿no? Como describe la muerte Job, lo que hay después de la muerte. Pero el punto es que Job, por su perspectiva equivocada de lo que hay después de la muerte, piensa que esta vida terrenal es el espacio para disfrutar y que después ya no habrá chance de nada. Por eso le está pidiendo a Dios: déjame tener un poco de alegría antes de irme al viaje sin regreso. Se parece a lo que muchos pensarían hoy, ¿no? Que vida solo hay una, dirían. La vida es corta, hay que disfrutarla. Bueno, pues eso lo dice la cultura, pero no lo dice la Biblia. Y Job parece que también piensa así. Pero observemos qué es lo que Job le está pidiendo a Dios para encontrar un poco más de alegría en esta vida. Fíjate lo que le pide a Dios: déjame en paz. Job le está pidiendo a Dios que se aparte de él, que lo abandone. Piensa que Dios está en su vida para robarle la felicidad. Lo que antes había sido de máximo valor para Job, la presencia de Dios, lo que antes madrugaba por ir a buscar, lo que antes había sido de máximo valor para él, ahora se había convertido en su peor pesadilla. Qué increíble y qué triste, ¿no? En su dolor, este hombre empieza a ver a Dios como una amenaza y una carga.
Pero veamos por qué el Dios de Job se había convertido en una amenaza para Job. ¿Qué tipo de Dios ha descrito Job en todo este capítulo? Job ha descrito un Dios que juzga de manera injusta, que se goza en destruirnos y hacernos sufrir, que observa todo lo que hacemos para encontrar una manera de condenarnos, que le importa un comino el sufrimiento de la gente inocente. Ese es el Dios que ha descrito Job. ¿Quién querría estar cerca de un Dios así? Nadie puede amar a un Dios como el que acaba de describir Job. Nadie. Yo tampoco amaría a ese Dios, Job. Pero la buena noticia para nosotros, es la buena noticia para nosotros que estamos viendo desde este lado la vida de Job y sus palabras. La buena noticia es que la versión de Dios que acaba de mostrarnos Job es una versión distorsionada del Dios real, del Dios de la Biblia. Job en su dolor se había creado una versión de Dios muy diferente al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Había creado una distorsión. Distorsión es como borrar. Por ejemplo, si yo muevo rápido no vas a ver mi cara. Si se distorsiona, ¿verdad? Entonces no puedes distinguir mi cara. No puedes distinguir, es una distorsión. Me mareé. Dios había creado eso, una distorsión de Dios. Y se enojaba y se quejaba contra esa distorsión de Dios como alguien que se pelearía con un hombre de paja creyendo que es un hombre de verdad. Hizo su figura de Dios y contra esa se peleaba. Y saben, a nosotros nos puede pasar lo mismo. En nuestro dolor podemos distorsionar al Dios en el que decimos creer y empezar a pelearnos con una versión de Dios que nosotros mismos fabricamos, no con el Dios que revelan las Escrituras. Normalmente, este es el Dios con el que se pelean los ateos. Por eso cuando tú les pides que describan al Dios en el que no creen, terminan sin palabras cuando tú les respondes algo como: pues yo tampoco creo en ese Dios que acabas de describir. De hecho, rechazo junto contigo a ese Dios. El Dios contra el que te estás peleando, yo también. No, ese Dios no hay que creer en él tampoco. Yo no creo en ese Dios tampoco. Me sumo contigo. El Dios de la Biblia no es como tú lo estás describiendo, amigo. Es normal hablar con alguien ateo y decirle eso, y te lo recomiendo, hazlo. La pregunta ¿es Dios una amenaza o un alivio para nosotros? Si el pensamiento de tener a Dios gobernando tu vida es más una amenaza que un alivio para ti, conviene replantearte lo que crees sobre Dios. Porque lo más seguro es que has creado una versión falsa de Dios. Y por eso lo sientes como una amenaza en vez de un alivio. Busca a Dios. Trata de conocer a Dios hasta que Él se convierta en un alivio para ti. Cuando tú detectes eso es porque has encontrado al Dios de la Biblia. Pero ve a las Escrituras para que encuentres que quienes encuentran a este Dios no encuentran una carga, encuentran un alivio, aun cuando el mundo se está desmoronando delante de ellos. Y mira, al final del libro, te voy a hacer un poquito de spoiler, pero al final del libro, cuando Dios se le revela a Job, Job le dice a Dios estas palabras famosísimas. Job le dice a Dios después de que Dios se le reveló: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Con esas palabras,
Job estaba reconociendo que él no conocía a Dios. Más bien conocía una versión distorsionada de Dios. Y mi oración es que lo que hemos platicado al día de hoy y lo que sigamos platicando mientras avanzamos este libro contribuya en alguna manera para que tú puedas expresar junto con Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estuve peleándome, estuve teniendo una versión distorsionada de ti, pero ahora te veo y encuentro alivio. Oro porque eso suceda con nosotros. Y antes de terminar, quisiera que observemos algo más aquí. No sé cuánto tiempo veo. No sé cuánto tiempo llevamos, perdona, a veces me desespera no saberlo, pero bueno, debe llevar como 3 horas. Observa esto. ¿Cómo te sentirías si alguien te empieza a levantar falsos, te cuestiona, te acusa y remata diciéndote: déjame en paz, aléjate de mí, déjame ser feliz? Eso es lo que Job está haciendo con Dios en este capítulo. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Dios con esta petición de Job? ¿Qué hubieras hecho? ¿Saben qué es lo que hizo Dios? ¿Saben qué es lo que hizo? Él no abandonó a Job. Al final de la historia nos vamos a dar cuenta de eso. Dios sabe que abandonar a Job así como está es como hacerle caso a un niño que está reclamando a gritos que dejes de sujetarle el brazo cuando él se quiera aventar a un barranco. Así lo ve. Y por amor, Dios no le toma en cuenta las injurias y las acusaciones a Job y le extiende lo que llamamos gracia. Le extiende un favor no merecido. Dios estaba permaneciendo fiel incluso cuando Job había sido infiel. Eso es gracia. Y así este Dios de gracia demuestra ser todo lo contrario a lo que Job había insinuado de él. Al extender gracia a Job, Dios le estaba demostrando que Él se goza en salvarnos y librarnos del sufrimiento, no en destruirnos y hacernos sufrir. Al extender gracia a Job, Dios le demuestra que Él nos acompaña en cada momento para ayudarnos a vencer el pecado, no para ver cuánto fallamos y así condenarnos por nuestro pecado. Al extender gracia a Job, Dios demuestra que Él no es indiferente a nuestros dolores, que Él está interesado en erradicar el sufrimiento de los seres humanos, especialmente el sufrimiento eterno que va a ser más duradero. Por eso no va a permitir que Job se aleje de su única fuente de vida, que es Dios. Dios no va a permitir eso. Y al extender gracia a Job, Dios nos está demostrando a nosotros que así como Él no abandonó a Job en su debilidad, Él no nos abandonará a nosotros en nuestros momentos de debilidad, aunque se lo pidamos, aunque hayamos hecho todo para merecer lo contrario. Él, porque es un Dios de gracia, nos dará el favor no merecido de su presencia y su protección y su dirección y su fortaleza cuando no lo merecemos. Dios no nos va a abandonar en nuestros momentos de debilidad. Si estamos en Cristo, la máxima expresión de la gracia de Dios. Esta es la vida que podemos tener en Cristo. Una vida en la que así como Jesús abogó por quienes lo estaban crucificando, gritando al cielo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
así también Él aboga por nosotros cuando hacemos y decimos tonterías como las que Job dijo en todo este capítulo. Una vida en la que puedes acercarte a Dios en tu debilidad y expresarle cómo te sientes. E incluso a veces hasta amargarte con Él por ignorancia. Pero Él nos extiende gracia y permanece fiel a nosotros, aun cuando nosotros fuésemos infieles. Porque nos ama. Porque nos ama. Así es la vida en Cristo, una vida en la que puedes caminar con fe, aun cuando no sabes el porqué de las cosas que estás viviendo, ni entiendes lo que Dios está haciendo, ni puedes ver su voluntad, ni sientes tampoco que Él está contigo, pero tomas fuerza un día a la vez, confiando en que el que murió y resucitó por ti, te dará con Él también todo lo que necesitas. Todas las cosas. Así es que gózate en tener a Cristo en tu vida, porque Él es el único que podrá darte fortaleza, la fortaleza que necesitas para enfrentar este mundo tan lleno de desgracias y de dolor. Gózate si tienes a Cristo, gózate. Y si tú no tienes a Cristo, no sé qué estás esperando hoy mismo. No sé qué estás esperando. Él puede venir también a gobernar tu vida para que encuentres el descanso que tanto anhelas. Más en los tiempos que estamos viviendo, que es un megáfono, es una bocina en la que Dios te está diciendo: ¿hasta cuándo vas a voltear? ¿Hasta cuándo te vas a volver a mí? Bajarte del asiento de conductor de tu vida y entregarle el volante a Él es la mejor decisión que puedes tomar. Ven y entrégate a Él. ¿Qué más te puedo decir si no lo tienes? Lo puedes hacer en este mismo momento. Ahí donde tú estás, puedes clamar a Dios. Puedes decirle: me arrepiento, perdóname, acompáñame. No puedo más vivir solo. No puedo más sentir que no tengo el control de nada. Y no tengo esperanza. Dámela, Señor. Me arrepiento de vivir creyendo que podía vivir fuera de ti. Ahí donde estás, usas tus palabras. Vamos a orar. Si te puedo ayudar para orar, ya sea lo tengas o no tengas a Cristo, vamos a orar. Vamos a orar. Porque Él nos fortalezca, y al que no lo tenga, que Dios le permita conocerlo a través de esta palabra. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Oh, Señor, la agonía que debió haber sentido Job en estos momentos cuando él dijo todo esto, Señor. Pero tú fuiste paciente con él y lo has sido también con nosotros. Oh, Señor, pero también te damos gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo ya ha venido y nos ha dado la máxima revelación de tu persona, de tu carácter, Señor. Y podemos contrastar lo que Job pensaba de ti con lo que tú has revelado de ti en tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque podemos encontrar paz y consuelo. Señor, los que tenemos a Cristo, Señor, fortalécenos. Te necesitamos. Oh, Señor, has permitido estos tiempos difíciles. Han sido días difíciles. Te necesitamos. Necesitamos tu fortaleza. A mis hermanos que están luchando, Señor, con diferentes adversidades, cuestiones de salud en ellos, en sus familiares, preocupaciones financieras y de miles de cosas. Oh, Señor, aquí los ponemos delante de ti esta mañana de domingo, Señor. Aquí están nuestras cargas. Tu palabra dice que tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Venimos esta mañana y las ponemos. Pero también oramos, Señor, por aquel que no tiene dónde poner sus cargas, que va por la vida solo, sin rumbo, esperando que las cosas se le den. Dale ojos para ver que tú eres la respuesta, Señor. Dale un corazón para anhelarte
como se anhela la vida misma, Señor. Concédele también que deposite sus cargas sobre ti. Concédele la fe y el arrepentimiento. Te necesitamos, Señor. Amén. Amén. Otra semana más, mis hermanos, y sigamos atentos unos de otros. Somos un cuerpo. La Escritura dice que cuando se duele una parte del cuerpo, se duele toda. Es momento de estar unidos. Es momento de hacer uso de las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para estar unidos, para estar cubriéndonos en oración, en llamadas, en estar al tanto. Acuérdate de tus hermanos este día. Trata de contactarlos. Trata de orar por ellos. Y te animamos a seguir en el ritmo de iglesia de esta semana. Sigue abriendo la Biblia en tu casa. Sigue guiándote con esta lectura de Filipenses. Mañana te mandamos una actualización pastoral. Sigue con cada devocional diario. Medita en ello. Compártelo. Sigue esparciendo la palabra de Dios. Síguete juntando los miércoles para orar juntos. Sigue con las reuniones de Zoom que estamos programando. Esta semana hay reunión de mujeres el día martes y sigue conectado, mi hermano. Este tiempo es difícil, pero Dios está proveyendo también la manera de salir adelante. Si es que te animamos, no te despegues de la iglesia. Si eres visita, si no estás en nuestra iglesia, te animamos a buscar una. Te animamos a buscar una y que Dios te bendiga. Un abrazote. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Y si no nos vemos en persona, nos vemos en pantalla o nos hablamos. Pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Dios les bendiga. Les amo en el Señor.